Y la verdad es que no pensé que íbamos a dialogar al aire nuevamente antes de su llegada aquí a Uruguay y a Argentina en las próximas semanas. Lo tuvimos aquí con nosotros la semana pasada hablando de tantos temas que preocupan en Israel y el Medio Oriente y en este mundo. Pero claro, fue declarado, entre otras cosas, por su amigo el Papa, que lo tenía como un confidente y como tal vez la persona más cercana que tenía en Israel, ángel de la paz, entre otras cosas, y fue el que articuló esa llegada del Papa a Tierra Santa, ese encuentro histórico en el Vaticano entre Shimon Peres, el Papa, y Mahmoud Abbas. Tantas cosas se podrían decir de él, pero sobre todo quiero que él nos diga de ese Papa que él conoció, de esa cercanía. ¿Y de quién estoy hablando? Del periodista Enrique Zimmerman. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miki, buenas tardes. ¿Cuándo comenzó y cómo comenzó esa cercanía con el Papa? Ayer compartíamos, entre otras cosas, ese llamado que te hizo una semana después del 7 de octubre y que, bueno, donde manifestaba su horror frente a lo que se estaba viviendo. Pero mira, todo empezó allí, todo empezó en Buenos Aires. Eh, el Papa sabía que yo iba a venir el 2013 a dar conferencias y estábamos en el Hotel Alvear y yo di una conferencia con mucha gente, creo que 700 personas, y un señor con kipá al final vino a hablar conmigo y me dijo, mi amigo se transformó en Papa hace 2 meses y, y te conoce y te queremos invitar a venir al Vaticano. Yo pensé que era un chiste, Miki. La verdad que no me lo tomé muy en serio, pero la curiosidad realmente digo, bueno, ¿cómo es posible algo así? Sabía que es verdad, que el Papa es argentino y bueno, el resultado fue que me encontré un mes, menos de un mes después, llegando a Santa Marta y con cámaras de televisión, por primera vez yo creo, y con el Papa esperándonos y con Abraham Skorka, con el rabino, vi como el Papa se lanzó sobre él con un cariño fraternal real y luego me saludó diciéndome que me conocía de los medios de comunicación hace más de 20 años y ese día estuvimos en Santa Marta entre una cosa y otra casi 5 horas. Comimos juntos con esa simpatía y esa humildad que él tenía y luego dijo, bueno, y ahora sin cámaras vamos a charlar. Y nos llevó a este salón que hay en la punta en Santa Marta a la izquierda, que tú conoces bien, y nos puso los tres en pie durante más de una hora y me hizo la pregunta, ¿qué puedo hacer por Israel y por Oriente Medio? Dijo, por Medio Oriente. Yo le dije, yo, Miki, me temblaron las piernas. El Papa me preguntó una cosa así, ¿qué le digo yo? Y le dije, me salió, le dije, venga, esa sea su primera visita decidida por usted como Papa. Y aquí su respuesta me sorprendió a mí y a Abraham Skorka profundamente. Fue, ¿me ayudan? Y dije, ¿cómo que le ayudamos? Usted no necesita ninguna ayuda. Tiene aquí toda la curia del Vaticano. ¿Por qué le hace falta que nosotros le ayudemos? Y él dijo algo que luego me repitió a lo largo de nuestra relación, que duró hasta, bueno, el sábado por la noche me envió su último correo electrónico, que creo que fue un correo de despedida, por mil motivos, que si quieres hablamos después. Y en estos 12 años nos encontramos decenas de veces. En los últimos años, desde el corona, desde enero del 2023, o sea, estamos hablando de poco más de 2 años, 2 años y medio, le veía cada mes. Y juntamente con la doctora Nirito Fir la mayoría de las veces, y en algún caso también con un equipo de gente del que nos rodeamos que le ayudaba y que yo dirigía. Y él en ese momento me contestó algo que me repitió muchas veces.
Sí, tengo aquí toda la curia, pero si yo dependo de ellos, va a tardar mucho tiempo. Yo confío en ustedes que lo harán rápidamente. Y no sabía en qué lío me metía. Y lo que ocurrió fue que realmente 2, 3 días después empezaron llamadas telefónicas del Papa, directas, y correos electrónicos, y mensajes vía el rabino Skorka, y por todos los medios. Y así fue como todo empezó. Y desde entonces yo creo que estamos en contacto. Hubo quizás una interrupción durante el coronavirus que duró quizás 1 año y medio que no nos vimos porque le tenían aislado a él, según parece con algo de razón, por su pulmón y por sus problemas, pero sin embargo luego la vuelta fue triunfal. Y lo que te diría y te podría contar, que no creo que lo dijimos ya alguna vez, era que ya estábamos a punto de fijar una fecha para su visita a Israel este año. Enrique, tuviste el privilegio no solo de ser el hacedor en parte de ese viaje histórico del Papa a Israel, con el rabino Skorka, con Omar Abud, ese abrazo que queda inmortalizado en esa foto delante del cótel, pero además tuviste el vínculo personal con alguien que de alguna forma me gustaría cuentes cómo era en eso, en el vínculo personal, más allá de lo que es ese lugar increíble que es el Vaticano, el poder, lo suntuoso. ¿Quién era ese papa que había aparecido al final del mundo y que te convocó para estar cerca de él y ser una de las personas que era su referente en Israel y en Tierra Santa? Era un hombre bueno, era un perfil distinto de todo lo que se había visto hasta hoy, en mi opinión. Un hombre que no pensaba, al menos desde que fracasó en el 2005, no pensaba que iba a ser papa, que fue muy sorprendido. Yo conozco la historia de cómo ocurrió durante el cónclave y cómo le sorprendieron a él y el por qué le sorprendieron a él también. De hecho, estaba previsto otro. Cuéntanos, cuéntanos, nosotros no conocemos eso. Por lo que yo entiendo, estaba previsto que fuese el cardenal brasilero, pero tenía un problema, era hijo de alemanes y el anterior papa alemán había dejado un sabor de boca no muy bueno por el hecho de dimitir, algo que nunca había ocurrido. Entonces algunos cardenales dijeron, otro alemán no, pero queremos a alguien de América Latina, queremos refrescar el Vaticano, no queremos otro europeo y mucho menos otro italiano. Entonces dijeron, ¿dónde más hay? Bueno, Bergoglio, pero Bergoglio en el 2005 perdió y él ya es un señor mayorcito, no es un joven. Entonces enviaron al cardenal de La Habana que hablase con el cardenal Bergoglio, que estaba ya pensando que terminaba esto y volvía a Buenos Aires, quizás para jubilarse, quizás para vivir lo que le quedaba de vida en paz y con tranquilidad. Y le dijeron, si tú eres elegido papa, ¿qué dices? Y él dijo, eso no va a ocurrir. No, 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 no. Si eres elegido, ¿qué dices? Él dijo, no puedo decir que no. Es la voluntad divina y hay muchos problemas que resolver. Y bueno, y así fue como el cardenal de La Habana, que no sé si está entre los 135 que van a votar ahora el próximo papa, le estrechó la mano y le dijo, déjame saludar el próximo papa. Y la respuesta del papa en este momento creo que la dejamos fuera del protocolo porque fue una respuesta de gran sorpresa. Y así empezó. Y desde ese momento, desde que yo le conocí, 2 meses después, 2 y medio quizás, yo noté en él una prisa brutal. Él sabía que el tiempo estaba limitado.
no tenía todo el tiempo que querría para hacer todos los cambios que a él le gustaría hacer, para intentar tranquilizar este panorama convulsionado que se vive sobre todo en los últimos años, más aún que entonces. Y el Papa quería aprovechar cada minuto. Y por eso a veces tengo la sensación de que el ritmo de la curia era demasiado lento para él. Y vi como varias veces él me envió al secretario de Estado o me envió al sustituto, que es el número 3 en la jerarquía del Vaticano, y el ritmo era distinto, todo era distinto. El Papa realmente era un hombre que elegía siempre, tenía un GPS muy, muy sofisticado. Él sabía y estaba dispuesto a hacer todo lo que necesitaba para acortar distancias y conseguir sus objetivos. Y si eso era llamarme a mitad del mes, que entre dos visitas, y decirme, Enrique, con mucha delicadeza, con mucha humildad, me decía, Enrique, ¿y este tema? ¿Hemos conseguido avanzar en algo? Y estaba encima de la jugada siempre, siempre. Y yo creo que esto ocurrió casi hasta el último momento. Me da la impresión que incluso en el hospital él hizo algunos cambios y tomó iniciativas. Y mira, tú sabes bien, Miki, lo que ocurrió con los judíos, con Israel, el hecho de que hubo diferencias importantes. Debo decirte que una de las cosas de las que yo me enorgullezco es de algo que escuché del Papa en un momento determinado en que yo creía que teníamos posiciones encontradas, distintas. Y él me dice, no por casualidad llevamos tantos años haciendo cosas juntos, dime todo, absolutamente todo. Y yo que creía que él había utilizado la palabra genocidio en Gaza, le dije, Papa Francisco, genocidio es lo que mi familia sufrió hace 80 años en Europa Oriental. Un intento de destruir un pueblo de forma sistemática. Eso no es lo que pasa en Gaza. Hay una tragedia en Gaza, no estoy orgulloso de ella, estoy muy, muy triste por lo que está ocurriendo, pero no es un genocidio, es algo distinto. Es la victoria de Hamás de arrastrar al ejército israelí, de provocar que el gobierno israelí decidiese entrar en Gaza después de 9 años. Y lo lograron matando, quemando, violando. Y él empezó, es algo curioso, no sé si tú lo viste alguna vez, Miki, pero él tenía un sistema muy high-tech. Cuando quería presentarme documentos o artículos o cosas, él tenía un andador que utilizaba en los últimos años y golpeaba el suelo con el andador para llamar a su secretario. Y el secretario venía y le decía, tráeme por favor este documento tal y tal para Enrique y para Nirit. Y él me los traía. Y luego él me enseñaba estos documentos. Y yo noté parte del problema, y es que él recibía información de la Embajada de Palestina en Argentina y a veces también en Italia, pero del lado israelí prácticamente no recibía ninguna información. Yo recuerdo que le traje un artículo de mi querido amigo Ben-Dror Yemini, uno de los periodistas intelectuales más serios de este país, y un artículo largo, y él se lo leyó todo. En español hicimos la traducción y veo que luego utilizó parte de estos materiales también. Pero hay mucho más que esto. Yo creo que el mundo aún no sabe, Miki, hasta qué punto él estuvo involucrado en la lucha por la liberación de los rehenes en Gaza. Entre otras cosas, porque él conocía además parte de los rehenes. No entremos en más detalles porque no tengo el permiso, pero él conocía, él estudió, creció con gente que fue asesinada, y él me lo dice en el vídeo que tú citaste hace un momento. Temo que tengo amigos que han sido afectados. Y cuando le propuse traer una delegación, me dijo inmediatamente que sí. Y luego resulta que él recibió 5 delegaciones de rehenes. Parte de ellos él los consiguió liberar, y esto es lo que la gente sabe menos. Y consiguió además encontrarse con familiares de rehenes que dedicaron sus vidas en el último año y medio a lograr su liberación. Y delante nuestro, cuando terminó el encuentro en el que yo le vi
con lágrimas en los ojos, y le vi casi tartamudear en un momento determinado, después de que habló con la primera delegación que llegó, donde había un argentino que le tocó en el alma a él, y charlaron, y yo vi que no era el mismo después, y me pidió que viniésemos por la tarde, y llamó a varios líderes mundiales delante mío, y quiso que yo lo viese, directamente él, y le respondieron inmediatamente, y les habló de la necesidad de liberar los rehenes. Luego es verdad que él criticó, incluso en sus últimos discursos, la muerte de civiles, pero él me dijo, yo no hablé de genocidio, me pusieron las palabras en la boca, me preguntaron qué pensaba yo del genocidio de Gaza, y yo respondí, me dijo, que eso no soy yo que tengo que determinar, son personas que son expertos en ello y que pueden ir ahí y ver lo que allí ocurrió. Pero él era muy consciente de que en el momento en que los rehenes fuesen liberados, si eso hubiese ocurrido hace un año, sería hace un año. Si eso ocurriese hoy, sería hoy, la guerra acabaría. Y eso él era consciente, y al mismo tiempo yo creo que aunque haya ciertas diferencias de parecer sobre lo que hay que hacer en Gaza hoy en día, no podemos olvidar que él, cuando era el padre Jorge Bergoglio, ya dedicó su vida al diálogo con los judíos, no solamente con los judíos, más tarde también con los musulmanes y con otros. Te voy a decir, quien me informó a mí de la muerte del Papa fue un musulmán de Abu Dhabi, que 30 y pico de minutos después estaba a punto de empezar una entrevista y me llama llorando y me dice, un musulmán se lo dice a un judío sobre el líder de la Iglesia Católica, nuestro Papa ya no está. Y yo al principio no le entendí, o no quise entender, o no pude entender. Pero luego no me quedó otra alternativa. Y eso es parte del mensaje de Francisco, de realmente intentar acercarnos los musulmanes, los judíos y desde luego los cristianos. Enrique, has dicho tantas cosas tan importantes, tan valiosas, que ojalá muchos las escuchen. Y no las dice alguien que las leyó, sino alguien que estuvo ahí al lado decenas de veces trabajando con él en proyectos, algunos como todos sabemos y conocemos, y unos cuantos que no, incluso contando estos llamados que él hacía a líderes mundiales al lado tuyo para la liberación de los rehenes. ¿Cómo piensas que la historia... No hay ningún líder mundial que haya recibido tantas delegaciones de rehenes. Ninguno. Ni mismo Biden. Quizás ahora Trump se está acercando a la cifra, pero él no solamente recibió 5 delegaciones, sino que hizo decenas de llamadas, escribió correos electrónicos. Yo creo que él estaba involucrado emocionalmente en la liberación de los rehenes. Y te voy a contar una cosa más, que no dije públicamente. En la visita que estaba prevista para este año, él quería ir al kibutz Nir Oz a hacerse una foto con supervivientes, con rehenes que volvieron. Imagínate la potencia de esta foto. Como la potencia de esa foto cuando hizo la peregrinación en Auschwitz en silencio, de manera pausada y sin pronunciar palabra, como diciendo no hay palabra que pueda describir este horror ni que pueda alcanzar. Digo, mensajes permanentes. En el dolor de la tragedia que vive Israel hay, yo lo vengo tratando de decir, bastante irracionalidad. Y he visto en Israel y en el mundo judío, que todavía está con la herida abierta, expresiones de un desprecio por la figura del Papa, incluso en términos de catalogarlo de antisemita, de anti-israelí. Digo, lo conociste muy de cerca y has visto esa trayectoria. Simplemente me gustaría tu reflexión al respecto. Mira, vamos a intentar nosotros no pecar de lo mismo que pecan algunos populistas baratos. Algún que otro ministro dijo barbaridades
Pero bueno, es gente que dice barbaridades sobre tantos temas que a mí me avergüenza que sean parte del gobierno del Estado de Israel, alguno de ellos. Me refiero a gente como Ben Gvir, por ejemplo. Pero ellos no son la voz de Israel. Yo hablé ayer con el presidente Herzog, tenía previsto ir a verle. No tengo permiso de decirlo, pero te puedo decir que hablé también con un ministro destacadísimo del gobierno de Israel. Salí en 3 canales de televisión, 2 diarios, 2 radios, y nadie me hizo preguntas con ese tono del Papa como antisemita. Todo lo contrario. Me sorprendió incluso porque yo me esperaba algún tipo de preguntas como estas. Es verdad que alguno de estos ministros de extrema derecha dijo que Israel no debe estar representada en el funeral del sábado, porque el Papa era una figura, no me acuerdo el término, no quiero citar, pero algo muy negativo en relación a eso. Yo creo que es legítimo discrepar. Lo mismo dijo el Papa sobre el tema de la discrepancia con un gobierno, con una posición o con otra. Pero yo me acuerdo siempre lo que él escribió al rabino Skorka cuando nos encontrábamos los dos en una conferencia internacional en un lugar en Portugal que se llama Estoril, en el que había premios Nobel, me acuerdo la premio Nobel iraní, había otra gente muy, muy importante. Y nosotros hablamos con el Papa y él nos envió este texto que te voy a decir ahora, que para mí es la clave de todo, porque él siguió hablando así hasta sus últimos días. Criticar a un gobierno determinado, a una política determinada, es legítimo en una democracia. Poner en duda el derecho de Israel de existir es antisemitismo. Y eso es ilegítimo, porque antisemitismo es pecado. Eso es lo que él es, un pecado, es lo que él me repetía continuamente. O sea, hay que entender que se trata de un papa distinto, de un hombre que dedicó su vida a ese diálogo interreligioso, que algunos de sus mejores amigos fueron durante décadas rabinos o líderes judíos, o que eligió a una persona como yo, o como Nirit, o como José Levi de CNN en otros momentos, que somos judíos, que vivimos en Israel, como personas con las que se quería asesorar. Incluso tú, más de una vez, estuviste con él. No es por casualidad. Él tenía un respeto por el pueblo judío. Yo me acuerdo de esta imagen, como él se doblegó ante los supervivientes del Holocausto en el Yad Vashem. Ahora no sé si te voy a sorprender, pero el organizador de su visita a Tierra Santa en el 2014 no quería que él fuese a Yad Vashem. Y yo escuché del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí que él había dicho que no había tiempo, que no iría a Yad Vashem. Y yo sabía que el Papa quería ir a Yad Vashem. Le mandé un mensaje y él me llamó inmediatamente y me dijo: dile a quien quiera escuchar que yo iré a Yad Vashem, punto. Y así fue. Y cuando él vino, él se doblegó y besó la mano de los supervivientes de la Shoah. Yo creo que los gestos que él hizo a lo largo de su carrera, si tú lees su libro, en un momento en el que había muchas críticas contra él, que se oía en las comunidades judías cosas a veces muy duras, yo le noté muy afectado. Y me acuerdo que él pidió al secretario, al padre Juan Cruz, que le trajese su biografía, y Juan Cruz le dijo: pero Santo Padre, solo le queda un ejemplar. Y dice: no me importa, este es para Enrique. Y me abre el libro y me enseña que el segundo capítulo, creo que se llamaba Mi vida, su segundo capítulo era sobre el Holocausto. Y como diciendo, es parte de mí, es parte de mi vida. Fíjate que el Jueves Santo de los cristianos y durante la semana ya de Pesaj, él envió un mensaje en el estado en el que estaba, que era bastante difícil ya en los últimos días, bastante duro. Envió un mensaje que lo leí esta mañana con calma al rabino Diseni de la Comunidad de Roma, en el que termina en hebreo con las palabras Hag Sameach.
todo esto, hablando del amor, lo tengo por aquí, si quieres lo puedo intentar encontrar, hablando del amor al pueblo judío, Ujú. hablando de, ¿sabes qué? Lo En vez- publicamos en nuestro portal ese mensaje que es lo que estás comentando. y es una de las últimas cosas que hizo, es increíble. Realmente quiero hacer llegar mis más afectuosos saludos con un pensamiento especial por su salud, para que siga mejorando. Perdón, Eso es esto es lo que le del dice. Rav. Dice, Ujú. lo que le dice él es, esta celebración, Pesaj, recuerda cómo el Altísimo liberó a su pueblo amado de la esclavitud y lo condujo a la tierra prometida. Que el Dios eterno y misericordioso esté con ustedes aún hoy y que acompañe a su comunidad con la abundancia de sus bendiciones en su bondad infinita, que siempre los proteja, que el Altísimo nos conceda crecer cada vez más en amistad. Axameach. Yo creo que esto dice mucho, y quien cae en populismos baratos es porque quiere caer. Hay que entender, Miki, nosotros siempre fuimos, ya hace décadas, un pueblo postraumático. No hay ningún pueblo del mundo que haya vivido las cosas que nosotros vivimos. Pero el 7 de octubre fue un colofón terrible, verdaderamente terrible. Y quien está, no hay que estar en Israel para entenderlo, pero cuando estás aquí lo entiendes con más fuerza. Ujú. Y por eso yo soy más tolerante con gente que dice cosas que le salen del hígado, pero no tengo por qué compartirlas y pensar que son correctas. Puedo aceptarlas a veces, con ciertos límites, pero, señores, el pueblo de Israel no tiene tantos amigos. No conviertan amigos en enemigos. Cada palabra de Enrique Zimmerman hoy es imprescindible en este momento donde de alguna manera vamos a empezar a conocer cada vez más de la figura y de lo que hizo durante 88 años, hasta su último respiro, en esa homilía en la cual en la Pascua cristiana, ni más ni menos, por ejemplo, el Papa vuelve a hablar de los secuestrados y vuelve a hablar de el crecimiento del antisemitismo como una de sus preocupaciones. Digo, difícilmente creo, Enrique, vayamos a tener en la historia algún otro papa que comprenda como parte incluso de su propia existencia los pesares, los dolores, la neurosis judía, el trayecto del camino y 100%. todas nuestras realidades, ¿no? Escucha, yo leí tu artículo, no lo sabes, pero lo leí, el último, Está, creo que se llama está, está siendo mejorado porque lo escribí como creo que te mandé un mensaje da sin igual, dormir. te salió del alma. Y eso es lo mejor, cuando el corazón va directo. Por experiencia te lo digo, es de verdad. ¿El último líder le llamaste? No, ese es un artículo de otro, de un muy... ¿Cómo es el nombre? Recuérdame el nombre del artículo. El que yo escribí creo que le pusimos algo así como ya basta o algo así, ¿no? O- Eso, eso. Ujú. Y debo decirte que bueno, que hay que volver a leerlo y que hay que entender una cosa. No todos tienen que estar con nosotros y usar el color de la misma camiseta que nosotros. Que nosotros los judíos, con razón, tenemos antenas muy largas, muy ultrasensibles, pero a veces demasiado. Y que tenemos que ir con un poco más de cuidado. Estamos en medio de una guerra mediática. Hablaré de esto en Argentina y en Uruguay. Una guerra de percepción. No es la guerra de los tanques, es la guerra de los teléfonos móviles, es la guerra de la percepción y tenemos que ir con mucho cuidado cuando declaramos la guerra a personas que han dedicado su vida al diálogo con los judíos. Sé que en este tema tenemos que ir con un cuidado muy especial porque además es el líder de 2.400 millones de personas, más de un cuarto de la humanidad. Y no abramos nuevos frentes. Y te diré mi esperanza en todo esto, me imagino que estamos concluyendo. Mi esperanza, Miki, es que
de los 135 cardenales que van a elegir al próximo papa, hay muchos que son alumnos de Francisco. Yo espero que quien sea elegido sepa preservar el legado de Francisco. Y te voy a decir, el próximo fin de semana será el funeral de Francisco. Yo tomé una decisión con la gente que me rodeó y que estaba conmigo ayudando al Papa, que no vamos a ir al funeral, vamos a estar con él, vamos a sentir lo que pasa allí, pero vamos a pensar y a reunirnos para discutir cómo continuar este legado de diálogo entre los cristianos y los judíos. Ojalá podamos hacerlo y ojalá seamos capaces y tengamos la sabiduría, la sensibilidad y la inteligencia para poder hacerlo. No sé, vamos a intentar hacer todo lo posible porque algunos de los valores de Jorge Bergoglio son valores que tenemos que compartir todas las personas que queremos el bien de la humanidad y que queremos la existencia del pueblo judío. No por casualidad el Papa Francisco lo designó ángel de la paz y lo eligió como uno de sus hombres de confianza, Enrique Zimmermann. Ustedes lo han escuchado y qué importante, ojalá, escuchar estas palabras y volver a escucharlas para que los prejuicios y todo lo que a veces sale del estómago pueda ser procesado para tener una perspectiva honesta, equilibrada y necesaria cuando, sobre todo, hablamos de un amigo. Querido Enrique, espero que la próxima vez sea en Buenos Aires y en Esperas no Montevideo. verme la cara otra vez en el Zoom, ¿no? Claro, te estamos preparando la llegada ahí a Montevideo y aquí a Buenos Aires. Eh, Vamos a seguir en lo privado a diario, eso no tengas duda porque la agenda viene muy intensa. Bueno, vamos a hacerlo mejor. Y Para eso vamos, ¿no? Y por favor, un saludo especial a la doctora Nirito Fir, que está ahora, ¿dónde? Solamente para que alguno sepa, le dé un poco de gustito. ¿Dónde está en este momento? Me va a matar ella, si sabe. Por suerte creo que no lo va a escuchar, así No, que lo voy no, a decir. es entre Está, nosotros. está en Arabia Saudita en este momento, haciendo por el bien del pueblo de Israel. Por todo lo que ocurre, yo no pude unirme a ella de esta vez y estar allí, pero Nirit es una persona que no es latina como tú y como yo, que es de origen, sus padres vienen de Alemania, de Berlín. Entonces es más con los pies en la tierra y las cosas que yo escucho que ella me cuenta son cosas simplemente extraordinarias. Lo que está ocurriendo en este momento, es la única israelí, entró con pasaporte israelí además, insistieron en que lo hiciera aunque tiene pasaporte alemán. Eh, Creo que estamos ante días históricos, pero ¿sabes qué, Miki? Necesitamos el liderazgo al nivel para poder realmente sacar partido de estos cambios que se están viviendo por el bien del pueblo de Israel. Enrique, enorme abrazo y pronto nos estamos Hasta pronto, encontrando. hasta pronto, que nos veamos pronto. Enrique Zimmermann, nada para agregar. Saque usted sus propias conclusiones.